hermanos, es un gusto poder saludarles, espero todos se encuentren muy bien. Le agradezco a Dios que a pesar de la situación que estamos viviendo, nos da la oportunidad y el privilegio de poder seguir recibiendo su palabra, escuchando sus alabanzas, para adorarle de todo corazón. Amén. En el Salmo 62, versículo 5 dice, que solo en Dios haya tranquilidad mi alma, y solo en Él he puesto mi esperanza. Oro y ruego para que sea así en cada uno de nosotros, que no importando la situación que podamos estar pasando, todo nuestro ser fije su mirada en el autor y consumador de la fe, aquel que tiene el poder de hacer posible lo imposible, aquel que tiene el poder de transformar todas las cosas y hacerlas nuevas. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe. Bendiciones. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo,
esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz sagrada, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que te liberto, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quiebra el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebra el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me liberto, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me liberto, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Hola, es un gusto encontrarme nuevamente con ustedes mediante la gracia del Señor, y esta vez para conmemorar un hecho tan importante realizado por nuestro Señor, que es la entrada triunfal en Jerusalén. Hoy para nosotros comienza una semana muy especial en este día, una semana que se celebra la pasión de nuestro Señor, yendo a morir allí en la cruz para salvarnos a nosotros, darnos así vida eterna, el perdón de nuestros pecados y vida eterna. Y también esta semana se conmemora cuando nuestro Señor resucita en el domingo de resurrección. Pues bien, el texto que vamos a leer hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, del verso 1 en adelante, dice lo siguiente: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella, desatadla y traédmelos.
Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, dice, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pues bien, como el título aquí en nuestra Biblia dice, la entrada triunfal en Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y en este texto, lo primero que vemos es la obediencia de Jesús, de nuestro Señor, que Él llega a Jerusalén, como vimos en el texto, montado sobre un asno, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento que hablaban todo esto acerca del Mesías, del Salvador del mundo. La entrada de Jesús a Jerusalén fue en realidad una gran procesión, pues Él fue aclamado por una gran multitud de personas que con mucha alegría dice que tendían sus mantos a los pies del burrito que era montado por Jesús, y otros dice que cortaban ramas de los árboles y los ponían allí en esa vereda. La gran multitud que rodeaba a Jesús lo aclamaba como su Rey Salvador. Por eso decían de él, Hosana al Hijo de David, Hosana al Señor, ¿verdad? Lo aclamaban como el Salvador. Toda esta gente aclamó a Jesús cuando él hacía su entrada en Jerusalén, y pensando en él como un rey especial, un rey que lo venía a liberar de la opresión política, económica y también militar que ellos estaban teniendo de parte de los romanos. Pero finalmente todos sabemos bien que el ministerio de Jesús era muy diferente a lo que estas personas que lo estaban aclamando como su rey esperaban de él. Finalmente esa misma multitud que lo aclamaba, ¿sí?, como el Salvador, como su Salvador, más tarde fue la que gritaba acerca de él, la que pedía a gritos que lo crucificaran. Otra cosa que vemos en el texto, bueno, el desconocimiento, ¿sí?, de toda esta gente que lo aclamaba a Jesús, y también de las personas que vivían en Jerusalén. Realmente todos desconocían realmente quién era Jesús. En el texto vemos que la gran multitud que acompañó a Jesús a entrar a Jerusalén y que lo honraba en el camino a Jerusalén como Rey, ¿sí?, y Salvador, verdaderamente desconocían el ministerio de Jesús. Y también nos dice el texto, que las personas que vivían en Jerusalén, les conocían también esto y preguntaban acerca de él, ¿quién es este? ¿Quién es este? O sea que Jesús y su ministerio era totalmente desconocido para los ciudadanos de Jerusalén. Lo cierto es que todos nosotros, mediante la gracia de Dios, sabemos bien que Jesús es nuestro gran Rey de paz, nuestro gran Príncipe de paz. Jesús en cierta ocasión dijo acerca de sí mismo lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Pues bien, este evento narrado en el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 21 al principio, ocurrió el primer día de la semana, es decir, el domingo, llamado Domingo de Ramos, por esas ramitas
que algunos de esos seguidores ponían a los pies del burrito que pasaba montado, en el cual iba montado Jesús. Esta semana coincidía con la celebración judía de la Pascua, en la que la nación de Israel, toda la nación de Israel, conmemoraba la liberación que hizo Dios a su pueblo Israel, de la esclavitud de Egipto. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, nos enseña que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. A Jesús lo mataron durante la Pascua, viniendo a ser así nuestro Señor, el Cordero de la Pascua. Él fue sacrificado por nuestros pecados, como nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Recordemos también cómo lo identificó Juan el Bautista cuando Jesús vino a él. Ahí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 29, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, señalando al Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, muriendo en la cruz, Él paga voluntariamente nuestra deuda de pecado y la cancela para siempre. El apóstol Pablo nos enseña ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, hablando del Señor, del ministerio del Señor allí en Jerusalén, cuando Él está ahí en la cruz, muriendo, ocupando nuestro lugar. Dice que Dios estaba en Cristo, o sea que Dios estaba actuando a través de su Hijo en favor de nosotros, en favor de ustedes y también de mí. Dice así, concretamente en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, decía, a la iglesia, a sus discípulos, ¿verdad?, la palabra de la reconciliación. Y explica en el versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que por causa de nuestros pecados nosotros estamos muertos, ¿sí? Es decir, que estábamos separados y enemistados de Dios, mas Dios nos acerca a sí mismo, ¿sí? Y nos da vida por medio de Cristo, cargando sobre Él, allí en la cruz, cuando está colgado en la cruz, todos nuestros pecados, y muriendo por causa de ello, ¿verdad?, a ser envuelto con nuestro pecado, a ser vuelto Él nuestro pecado, Él murió en nuestro lugar allí en la cruz como paga de todo ese pecado. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él, o sea Dios, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, estábamos separados de Dios sin esperanza por la eternidad, pero Dios nos dio vida a vosotros, explica el apóstol Pablo, cuando estabas así, en ese estado, era cuando éramos enemigos de Dios y estábamos separados de Él por causa de nuestra vida de pecado. Dice en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros en esa condición de pecado y de enemistad contra Dios, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, y explica, por gracia sois salvo. Verdaderamente la salvación, el perdón de nuestro pecado y la salvación es un don, es un regalo de Dios. Entonces, a modo de conclusión, yo quiero invitarte a dos cosas. Primeramente, a que tomes el ejemplo de nuestro Dios y resuelvas perdonar a aquellos que te han ofendido, aquellos que nos han hecho daño. Bueno, vamos a resolver hoy, vamos a tomar el ejemplo de nuestro Dios y perdonarlo. Entonces, te invito en el nombre de nuestro Señor y por el ejemplo que nuestro buen Dios nos da a través de su Hijo, a que escojas perdonar y amar a todo aquel que te ha hecho daño, y así como lo enseña el Señor que hizo por nosotros, por ti y por mí, a través de su maravilloso Evangelio.
a la segunda cosa que yo quiero invitarte es a que tú también le abras el corazón a Jesús, permitiendo que Él entre en ti como un día Él entró allí en Jerusalén, que las puertas de la ciudad fueron abiertas de par en par y fue aclamado como Rey y como Salvador. Y así tú también vas a tener perdón de pecados y vas así, de esa manera, a ser salvo. Acuérdate lo que el Señor dice en su Evangelio, en el capítulo 3 de San Juan, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si has resuelto abrirle el corazón a Jesús para que entre y empiece a ser a partir de este momento tu Rey, tu Señor, y tu pecado, todos tus pecados sean perdonados, yo te voy a invitar a que, inclines tu rostro y cierres tus ojos y vamos a hablar con ese Dios que tanto nos ama. Amado Señor, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo al mundo. Hoy celebramos esa entrada que Él hizo, mi Señor, a esa maravillosa ciudad de Jerusalén, y fue con el único propósito de morir allí en la cruz. Él sabía que iba a ser muerto en la cruz, que todos nuestros pecados iban a ser cargados sobre sus hombros y que Él iba a morir a causa de ello, mi Señor. Amado Dios, tu maravilloso evangelio explica que, Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Bendito Dios, en esta hora, Señor, yo te ruego, Dios mío, que tú entres a mi corazón y al corazón de aquel que hoy te lo está abriendo, mi Señor, como un día fueron abiertas las puertas de aquella gran ciudad llamada Jerusalén. Amado Dios, y te ruego que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, perdonando todo pecado, Señor, y también viviendo dentro de ese hermoso corazón por la fe. Señor, Dios mío, haciendo de aquella persona que se atreve también hoy a abrir su corazón, de él una nueva criatura. Tu palabra dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Damos gracias a Dios por ese ministerio precioso, el de su Hijo Cristo. Fue el ministerio de la reconciliación, el ministerio del perdón. Dios eligió perdonarnos a ti y a mí, y por eso es que Él envió a su Hijo al mundo. Y celebramos en esta Semana Santa, en este domingo, justamente el momento en que Jesús hace la entrada a esa ciudad, ¿sí?, cuyos habitantes en este momento lo aclamaban como Salvador, pero a no ser el rey que ellos esperaban, un rey bélico que lo iba a librar de los romanos, ellos más tarde resuelven pedir que lo crucifiquen también a gritos. Así que damos gracias a Dios por este ministerio precioso de su Hijo, por medio del cual todos nuestros pecados fueron perdonados y por medio del cual nuestro buen Dios nos dio la vida eterna.